internet está medio lenteja. Bueno, ¿quieren que empecemos entonces? Bueno, yo les había puesto en la presentación, nada, no sabía si habían visto el tema de lo que es vigilia y sueño de los ritmos biológicos, pero bueno, me dijo la profe recién que sí los vieron. Igual lo puse, por las dudas. No sé si alguien sabe bien qué son los ciclos biológicos o si quiere hablar sobre vigilia o los componentes que tenemos, digamos, lo que no nos tenemos que olvidar de decir. Bueno, cuando hablamos de vigilia y sueño tenemos que tener en cuenta al núcleo supraquiasmático, a la secreción de melatonina y la adenosina, que bueno, es el metabolismo final del ATP. Bueno, ahí está en la imagen ubicado. Y bueno, ahí puse tipo ciclo versus ritmo. Nada, es una definición que después la pueden leer. Pero bueno, básicamente estos gráficos los saqué del teórico de Kremer, que lo da creo que en el 2019. No sé si seguirá usando el mismo. Pero básicamente lo que está mostrando ahí es cómo ante el estímulo de la luz se va a liberar o no melatonina. Entonces, la melatonina es liberada desde la glándula pineal, pero solo en periodos de oscuridad. Entonces, bueno, ahí están puestos los dos gráficos, digamos, y bueno, en el de la izquierda vemos que la luz va a impactar en la retina, a las células ganglionares, que son sensibles a la, o sea, son intrínsecamente sensibles, y llega de ahí al tracto retinohipotalámico, y se va a liberar glutamato al núcleo supraquiasmático. El glutamato va a ser un estímulo positivo, digamos, pero desde el núcleo supraquiasmático se va a liberar GABA, que va a ser inhibitorio, por lo tanto el resto del camino va a estar todo inhibido. Y nada, de ahí se envía al ganglio cervical superior, perdón. De ahí se envía al núcleo paraventricular, a la médula, y por una vía simpática llega al ganglio superior y de ahí a la glándula pineal. Solo si no hay luz. Entonces, si no hay luz, no llegan las aferencias al núcleo supraquiasmático, no se libera GABA, entonces el paraventricular pierde la inhibición que tenía y se inicia toda esa vía simpática donde se va a llevar la liberación de melatonina, que va a impactar sobre el hipotálamo, la hipófisis, y de ahí, bueno, sale la sangre y va a regular los otros ciclos biológicos. Nada, esto, el ciclo luz-oscuridad, también nos da las horas en invierno y verano. O sea, nos da la información de cuánta melatonina se va a secretar o no en invierno y verano. Y bueno, nada, ¿alguien sabe qué es la melatonina? Yo lo único que sé es que es una molécula que se secreta desde la glándula pineal, pero no tengo mucha idea de las funciones y eso. Bien, la melatonina es la que se va a secretar, va a medir la duración de la noche. Entonces nos va a decir la periodicidad, el tiempo que es, entre otros. Digamos que el origen químico de la melatonina viene por el triptófano, que va a entrar al melanocito y se va a convertir en melatonina. Nada. Eso igual no tienen que, creo que no es tan importante saber toda la parte química, pero sí saber qué es la melatonina. Bueno, nada. Ahí se caracteriza, bueno, igual entendieron eso o hay algo que... Sí, se entendió. Bien, bueno. Ahí se caracteriza las distintas etapas del sueño y describe los procesos responsables de la alternancia cíclica entre los sueños REM y no REM que ocurre en cada episodio del sueño. ¿Alguien sabe algo de esto? Sí, como que
Sí, perdón. te escucho. No, te escucho. No, o sea, entendí como que durante el proceso de sueño se van a dividir primero en distintas etapas y en distintos tipos de sueños según la actividad neurológica o encefálica en realidad. Eh, Vas a tener los ciclos que son los no REM, que se divide a su vez en 4 etapas, y como que las primeras 2 etapas van a hablar como que de un sueño superficial o un proceso como que entre la vigilia y el sueño, y ya en lo que es la tercera y cuarta etapa van a ser como que los procesos de sueño más profundos, donde van a regularse a la baja la mayoría de los parámetros fisiológicos. Es como un periodo de relajación. Y entre esos periodos no REM va a aparecer el sueño REM, que es es un tipo de sueño que se caracteriza como que por una actividad alta del cerebro, movimientos rápidos oculares y esas cuestiones. Pero no. Bien. Sí, básicamente es eso. Está bien. Entonces, bueno, vamos a tener una etapa 1 no REM de sueño superficial, un sueño intermedio, un sueño profundo, un sueño lento y una etapa REM. Entonces, bueno, nada, también por ahí es importante cómo se pasa de la vigilia al sueño, que eso es básicamente porque las demandas metabólicas de las neuronas y de la glía van a aumentar las concentraciones de adenosina, que como estaba en la diapositiva anterior es el metabolismo final del ATP. Entonces, nada, este aumenta intra y extracelular y bueno, se va a unir a receptores que van a estimular el sueño. Entonces, en la etapa 1 vamos a tener la transición de vigilia a sueño, como dijo Isaac, un sueño superficial. Que bueno, ahí le puse las dos cosas del tema de la fase de REM y no REM. En la fase no REM los hemisferios van a estar inactivados. A medida que van pasando las etapas se va haciendo un sueño más profundo. Básicamente en estas fases no REM predomina el tono parasimpático, entonces es un sueño lento, profundo. Entonces al comienzo del sueño las neuronas que son GABAérgicas, que inhiben al hipotálamo, se activan y van a inhibir como las descargas a los núcleos troncales que van a formar parte de los sistemas que se usan para despertarse. Es por eso como que vamos a empezar como a dormirnos, digamos. Y en la fase REM, todo lo contrario, o sea, va a haber un predominio del sistema simpático, donde va a empezar a haber movimientos oculares rápidos, que esto va a ser porque va a haber una formación reticular pontina, que van a hacer que se muevan los ojos. Después va a haber también una atonía muscular, que va a ser por la acción de las neuronas colinérgicas, que se van a activar por esta, se van a activar por esta formación reticular pontina, por la liberación de glutamato, que lo que van a hacer es hiperpolarizar la motoneurona alfa. Entonces, la etapa REM se va a caracterizar porque, bueno, las neuronas colinérgicas van a estar muy activas, y bueno, eso es lo que los diferencia uno de otro. Acá puse los cambios fisiológicos entre las dos fases del sueño, que bueno, nada, en el sueño no REM, respiraciones profundas, regular, todo esto porque va a haber predominio del sistema parasimpático, y en el sueño REM ya empieza a haber como apneas, bueno, hipotonía del esfínter, reducción de gasto cardíaco y eso. ¿Alguien tiene alguna duda de esto o no entendió algo de lo que dije? Bueno, este dice cuáles son los criterios polisomnográficos de cada etapa del sueño y cuáles son sus fundamentos fisiológicos. ¿Alguien sabe lo que es un polisomnográfico? ¿Lo que es? Es como un estudio que se hace para evaluar la actividad cerebral durante el sueño, como que te ponen muchos electrodos en el cuero cabelludo, creo, y como que van evaluando
la actividad cerebral durante las distintas etapas del sueño, valga la redundancia. Sí, claro, y así ven o sea, y así es como marcan los diferentes estadios del sueño REM y no REM. Y también pueden ver los estados de conciencia entre la vigilia y el sueño, cómo es la vigilia con los ojos cerrados, que eso da un patrón de ritmo alfa, que es cuando las descargas como que están sincronizadas, cómo está la vigilia con los ojos abiertos, que bueno, tiene otro patrón, y cómo es en el sueño REM. Nada, igual esto yo creo, no, por lo que leí solamente se hace cuando hay trastornos del sueño, como la narcolepsia o riesgo de que vos tengas una apnea muy, muy profunda, sino como que no es un estudio de rutina, digamos. Entonces, bueno, nada, acá hay uno que es como lo que decía, cómo es con los ojos abiertos, cómo es con los ojos cerrados, y cómo van cambiando las ondas a lo largo de los distintos estadios del sueño. Acá hay otro. ¿Alguien sabe, porque eso me olvidé de decirlo antes, ¿alguien sabe cuántas veces se repite o si los ciclos de estos se repiten? En adultos no son 5 ciclos, creo. Claro, lo óptimo, sí. Lo óptimo sí, pero bueno, después están todos los trastornos del sueño que empezamos a tener por el tema de las pantallas, por el tema de la regulación de los ciclos. Y bueno, nada, el paper decía, creo que dormimos 2 horas menos antes que hace 40 años. Pero bueno, sí, los ciclos se tienen que repetir al menos 4 veces durante toda la noche para que sea un sueño donde se puedan llevar a cabo las funciones que vamos a ver más adelante. Y bueno, acá vemos también lo que se ve en la pregunta que viene, que es la diferencia entre el sueño de un niño, de un adulto y de un anciano, que ahora igual lo vamos a ver. Acá también puse lo mismo, pero es como una foto que es más integradora, digamos. Si se fijan, tipo, bueno, muestra la poligrafía, como es en el estado de vigilia, cuando te estás por dormir, esos serían los primeros estadios, en el sueño lento y en el sueño REM. Y también vemos cómo son las sensaciones, las percepciones y cómo es la respuesta inmune. Porque, bueno, nada, cada vez se estudia más la influencia que tiene el sueño, digamos, en la prevención del cáncer también. Bueno, esto lo saqué de un paper, pero la verdad que no, para mí, no sé qué piensan los demás, pero para mí esto no es como muy importante. Es por ahí más que nada entender los ciclos de sueño REM y no REM. Y bueno, después que van a haber diferentes ondas que son los que obviamente van a captar el estudio. Sí, y por para último, mí, perdón. Sí, No, sí. que te iba a decir que para mí el punto es como para que conozcan que hay un estudio que se puede hacer para poder observarlo y estudiarlo, pero no es que se lo tengan que saber así tan... No, porque además no es de rutina, o sea, no es algo que vos ves a una persona y le vas a decir, bueno, te voy a hacer una Pero somnografía. como que hay algo que te sirve para estudiarlo. Claro, solamente eso. Y que se estudia. Bueno, y acá esta foto me pareció interesante, creo que es del Cardinali. Nada, básicamente es cómo soñamos, qué áreas del cerebro están involucradas y qué información es relevante a la hora de soñar, que el único momento donde soñamos, digamos, es en la fase REM, que la fase REM además es el periodo más corto del sueño que tenemos. Bueno, esto dice, describe los cambios a nivel del sistema cardiovascular, respiratorio, tono muscular, temperatura, sistema de memoria y sistema inmune. Esto, miren, me confundí. Esto igual básicamente ya lo estuvimos hablando. Bien, ¿cómo va a estar en la fase no REM, donde va a predominar un estado parasimpático, y cómo va a estar todo el cuerpo en una fase REM, donde tenemos como una actividad muy simpática, digamos, que es que se explica todo esto del movimiento ocular, los espasmos musculares que tenemos durante el sueño. Nada,
Básicamente, con el corazón, cuando en las primeras etapas del sueño va a haber una hipotensión, una bradicardia y una reducción de la resistencia vascular periférica. Todo esto, que va a estar dominado por el sistema parasimpático, va a estar dado porque el sueño es el momento donde el cuerpo va a reparar y va a llevar el metabolismo basal al mínimo para poder, digamos, por así decirlo, descansar del día. Durante el día estamos como en un estado proinflamatorio constante por el tema de que hay un montón, por ejemplo, a nivel neuronal, un montón de conexiones que se hacen, un montón de metabolitos, el corazón. Si hacemos ejercicio va a tener un aumento de la actividad. Entonces, en todos los sistemas se van a estar generando desechos metabólicos que durante el sueño es el momento donde empiezan a captarse y a limpiarse, por así decirlo. Y bueno, nada, también la temperatura, que como el metabolismo basal va a estar disminuido, la temperatura va a disminuir porque, nada, como el corazón va a estar con una actividad basal mínima, no tenemos que perder calor porque no lo vamos a poder recuperar durante el sueño, digamos. ¿Alguien más había pensado otra cosa? Lo que me pareció re interesante es que en una parte Cardinali, creo que Cardinali, respecto a la temperatura, habla de como que dejamos de ser homeotérmeos durante nuestros ciclos de sueño y es como que no tenemos la capacidad de regular la temperatura de ninguna forma. Es como que medio que vamos a merced del entorno y si perdemos temperatura, medio que ya está, te enfrías. Pero era Claro. como eso, como que se pierden todos los reguladores autónomos de temperatura. Sí, es súper loco y también es por eso que, por ejemplo, en los ambientes donde hace mucho frío, si vos vas a la montaña, por ejemplo, y hace muchísimo frío, lo que mantienen, o sea, la mayor intención es que vos te mantengas despierto, porque si vos te dormís es lo que vos decís, o sea, no vas a tener la capacidad de regular la temperatura y seguramente te vas a morir de hipotermia. También porque, bueno, la altura, la temperatura y todo eso, bueno, tienen otras influencias en el sistema nervioso también que te llevan a dormirte, digamos. Pero sí, en lo que me confundí fue que decía sistema de memoria y yo había leído sistema muscular, nada que ver, por eso puse un músculo ahí y encima no lo completé. Pero bueno, lo del músculo sería esto de lo que decía, que en la fase REM vamos a tener como espasmos musculares involuntarios y durante la no REM va a haber como o sea, el músculo va a estar atónico, digamos. Y esto lo puse, que era lo del patrón respiratorio, porque en la fase no REM vamos a tener un estado de hipercapnia. Y nada, esto también era muy interesante porque los niveles de dióxido de carbono cuando dormimos aumentan muchísimo y nada, en una situación de vigilia tendríamos un aumento de la frecuencia respiratoria, pero cuando dormimos es como que está todo bien, digamos. Salvo en las personas que tienen ronqueras, que básicamente es porque tienen apneas muy profundas, entonces como el diafragma disminuye la inervación, básicamente cuando viene una apnea se contraen todos esos músculos para hacer que la persona respire y por eso se produce el ronquido. Pero bueno, nada, acá está lo del sueño REM, que tenemos probabilidad de tener hiperneas o apneas, por el tema este de que como hay una actividad simpática y es medio desregulada, vamos variando, incluso también hay irregularidades cardíacas y bueno, lo de los músculos y demás. Bueno, y si durante el ciclo vital se dan cambios en el sueño, acá esta imagen también es del Cardinali, creo, y bueno, te va mostrando cómo en la evolución del tiempo las horas del sueño van siendo cada vez menos y cómo va disminuyendo sobre todo lo que es el sueño lento o la fase 3 o 4, creo que es la no REM. Justo ahí estoy leyendo tu mensaje, lo que pusiste, Isaac, pero sí, es eso. Justo no puedo ver los chats con la presentación. Y bueno, ¿alguien sabe, digamos,
que es lo que va cambiando a lo largo del tiempo y va haciendo que al principio cuando recién nacemos dormimos un montón y cuando somos adultos mayores no puedes dormir, que tiene básicamente que ver con lo que estuvimos hablando al principio de los ritmos circadianos. Bueno, básicamente el fundamento es la secreción de melatonina, que en los recién nacidos, como al menos lleva 2 meses establecer lleva 2 meses que el núcleo supraquiasmático se termina de desarrollar. Entonces las concentraciones de melatonina no tienen ningún ritmo y por eso es que capaz durante el día duermen un montón y a la noche se despiertan, que es por esto, porque los impactos de luz-oscuridad, los ciclos todavía no están establecidos del todo. Entonces, bueno, básicamente por eso es que no duermen bien o duermen un montón, porque los estímulos de la melatonina y de la adenosina no están como del todo fijos como patrones, digamos. En los niños ya hay un aumento de la secreción, adquieren los ritmos circadianos, por eso es que creo que alrededor de los 6, 5 años empiezan a dormir como de corrido y más tiempo. Y en los ancianos lo que pasa básicamente es como hay una regresión neuronal, no solamente a nivel de todos los órganos, sino también, bueno, valga la redundancia, a nivel neuronal, los sistemas que regulan esto de la luz-oscuridad se degradan y bueno, la secreción de melatonina empieza a reducir. Y como puse ahí, reduce la fase 3, que es la fase de sueño lento. Entonces hay una reducción de la fase REM también, porque cuesta más llegar a esa fase de sueño como más profundo, digamos. Y ahí había puesto otra que también muestra la secreción de melatonina en horas y bueno, cómo va cambiando de los 5 años hasta los mayores de 60. Que los mayores de 60 si ven la secreción de melatonina es mínima en las horas donde se tendría que empezar a secretar, que es más o menos a partir de las 10, dependiendo si es invierno o verano. Y también el hecho de que la melatonina se secreta durante toda la noche. Si hay una interrupción del sueño, la glándula pineal deja de secretar melatonina y es por eso también que en la noche si hay algún ruido y te despertás y ves una luz, te desplazas, porque bueno, se inhibe la secreción de melatonina. No sé si alguien más quería decir algo de eso. Por eso te dicen que no uses el celular antes de ir a dormir. Claro. Sí, o sea, y eso es también lo que cada vez, eso es lo que da trastornos del sueño también, el hecho de las luces artificiales, no solo de las pantallas, sino, bueno, sí, sobre todo igual de las pantallas, hacen que básicamente el núcleo supraóptico se confunda y no sepa si estás de noche o de día, y eso inhibe la secreción de melatonina. Que vos podés tener sueño porque vas a tener acumulación de adenosina, pero bueno, si no tenés melatonina no vas a poder como terminar de inducir de todo el sueño. Y bueno, y esto era la parte de la investigación sobre todo lo bueno que hace dormir y dormir las 8 horas que hay que dormir a la hora que hay que dormir. Y bueno, en el sistema inmune es lo que decía, la hora del sueño es donde básicamente se eliminan los radicales libres y protege el ADN, estimula las funciones metabólicas. Acá tengo como que durante el sueño disminuye la adrenalina, el cortisol, las hormonas tiroideas y las citoquinas antiinflamatorias. Y aumentan las prostaglandinas, la prolactina, la hormona de crecimiento y las antiinflamatorias. Hoy. Bueno, en la parte neuronal se van protegiendo como los circuitos, todas las redes neuronales que se generan se van a proteger durante la noche porque se va a reducir como la actividad dañina, digamos, y la secreción de metabolitos reactivos mientras dormimos.
también como que, bueno, no eso, como que se remodelan y se resincronizan los circuitos corticales, que esto es como re importante, lo puse más adelante para el tema del aprendizaje y todo el tema de lo que tiene que ver con la memoria, para lo que sería como asentar esas redes sinápticas que se hacen. Y bueno, es que también lo del sistema de limpieza, que durante el sueño, como que hay una expansión cerebral, se podría decir, y se limpia a través de la linfa todo nuestro líquido cefalorraquídeo. Y bueno, y la secreción hormonal, que esto ya lo vieron en endocrino, que es, por ejemplo, la hormona de crecimiento, que está bien, la hormona de crecimiento a medida que vamos creciendo, su secreción es menor, pero es por eso que también es tan importante en los nenes que duerman, y más que duerman tanto es como la calidad del sueño, sin interrupciones y sin ruido, porque en el momento que uno se despierta, la secreción de la hormona de crecimiento se inhibe. Entonces, bueno, también puede traer problemas en el crecimiento. El tema del cortisol, como por ejemplo con lo que es la hipercortisolinemia, creo que lo dije bien, nada, hay un montón de estudios. El cortisol aumenta cuando tiene picos establecidos, pero también en la privación del sueño se vio que el aumento de cortisol es muchísimo. También induce un estado proinflamatorio, que bueno, nada, si se sostiene mucho en el tiempo, trae consecuencias tipo a nivel celular. La secreción de prolactina, tirotropina, testosterona, y bueno, nada, son todas hormonas que las necesitamos para el funcionamiento correcto de otros órganos. Entonces, nada, eso hace un buen sueño. Y ahí, esto es lo que les decía, que se hacen estudios de cómo está la liberación de cortisol, pero cuando hay privación del sueño hay un aumento en la liberación del cortisol, que no pasa lo mismo con la hormona de crecimiento, que cuando hay privación del sueño no se libera básicamente. Y cuando empieza a haber un sueño como tendría que haber, se ve como el cortisol disminuye y la hormona de crecimiento aumenta. Bueno, también en la cognición, que nada, básicamente el sueño, o sea, nosotros podemos tener unos periodos de vigilia muy grandes, pero seguro todos sentimos que llegó un momento donde la cabeza no te da más. Básicamente es porque el nivel de cognición no está al 100 cuando tenemos muchas horas de vigilia. Y también esto afecta a un montón de cosas como la conducta, las emociones, y bueno. Y también el aprendizaje, que creo que esto lo vieron en otra guía anterior, el tema de la memoria, que bueno, que la memoria durante el sueño REM se dan como los cambios plásticos donde se asientan las redes neuronales que se hacen durante la vigilia con todo lo que aprendemos y todo lo demás, que es una memoria semántica o de procedimiento. Y esta es la memoria que queda como a largo plazo, digamos, no como el sueño lento, que es la memoria a corto plazo, digamos, de lo que se vivió en el día. Entonces eso también es importante. Y bueno, ahí cómo viaja la información para que se entrelace con todos los circuitos de la memoria y se queden plasmados ahí. Bueno, y eso es todo. No sé si alguien tiene alguna duda o pensó algo diferente o qué pensaron del tema. El tema de los trastornos no hay que darle mucha bola, ¿no? Tipo trastornos de sueño, explicarles del insomnio y todo eso, como que yo lo vi como que no. No. Porque el punto te habla de eso y no sé hasta qué punto hay que explicarlo, por eso más que nada. No. Los trastornos del sueño es más que nada saber qué hacen, más que nada a nivel de la secreción hormonal, de los que tienen, o sea, de las secreciones de las hormonas, por ejemplo, que tienen un ritmo biológico. Pero no, eso, lo del trastorno del sueño, por ahí creo que después se termina de ver bien en lo que es estrés. Pero no, nunca te van a pedir que expliques narcolepsia o epilepsia o ningún trastorno del sueño. Solamente saber que los trastornos del sueño lo que hacen es afectar básicamente a todas las partes del cuerpo.
y que hay un montón de estudios que te muestran, digamos, fisiológicamente cómo, por ejemplo, la privación del sueño contribuye al estado proinflamatorio y eso, nada, aumenta el factor de necrosis tumoral y otras interleuquinas, pero nada más, digamos, no. Ok, genial, gracias. ¿Algo más? Bueno, ¿alguien se quedó con alguna duda? O... Por ahí son temas que ahora para el parcial no importan, pero bueno, sí hay bolillas en el final y bueno, nada, está bien, o sea, está bueno saberlos por ahí. Bueno, gracias por conectarse y prepararse.